¿cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de lógica inferencial. Este es un tema muy recurrente en el examen de la UNI, en el examen de San Marcos, Villarreal, Agraria y otras universidades. En el orden que te he dicho son los que siempre vienen. Ahora, pero para manejar este tema, para poder sacar inferencias, que es una conclusión, lo que vamos a hacer es entender primero lo que es una lógica de clase. Y para entender lógica de clase, chicos, es muy importante saber qué cosa es una clase. Una clase es aquel que reúne, agrupa, colecciona elementos que tienen al menos una característica en común. Por ejemplo, hay una clase que se llama la clase los filósofos, una clase las cantantes, una clase los taxistas, una clase las plantas, los filósofos, las cantantes, los taxistas, las plantas. Son clases. Ahora, cada una de estas clases tiene su complemento. ¿Qué es el complemento, profesor? El complemento es lo que le falta a la clase para hacer el universo. Quiere decir que la clase sumada al complemento, lo que vas a obtener, ¿qué cosa es? El universo. Por ejemplo, el complemento de los filósofos, el complemento de los filósofos es los no filósofos. El complemento de las cantantes es las no cantantes. El complemento de los taxistas es los no taxistas. El complemento de las plantas es los no plantas. Quiere decir que, profe, que las plantas con las no plantas te dan el universo. Los taxistas con los no taxistas te dan el universo. Las cantantes con las no cantantes te dan el universo, siempre. Ahora, ¿en qué momento el no participa como complemento? El no participa como complemento cuando está inmediatamente antes que la clase. Cuando está inmediatamente antes que la clase, funciona como complemento. Como este no está antes de la clase, complemento. No antes de la clase, complemento. No inmediatamente antes que la clase, complemento. Recuerda que la clase con el complemento que me da, el universo. Entonces, este no está actuando como negación, está actuando como complemento. ¿Me dejo entender? Ya está. Ahora mírame acá. Los filósofos, las cantantes, los taxistas, las plantas, se puede simbolizar con una letra mayúscula del abecedario. Por ejemplo, a esta yo lo puedo simbolizar como P. Si los filósofos es P, los no filósofos se pone el mismo P con una rayita arriba, que significa complemento de P. Las cantantes le puedo poner Q. Entonces las no cantantes sería el mismo Q con una rayita arriba. Los taxistas lo puedo simbolizar como S. Los no taxistas será el mismo S con una rayita arriba. Las plantas es un R. Las no plantas es el mismo R con una rayita arriba. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, permíteme hablarte ahora de los cuantificadores. ¿Los cuantificadores para qué sirven? Para relacionar a las clases, a los complementos o la clase complemento. Con los cuantificadores relacionas a las clases, a los complementos o a las clases con el complemento. Y cuando hablamos de cuantificadores se dividen en dos, por su cantidad en universal o particular. Universal, particular, por su cantidad, porque el cuantificador mide la cantidad. Puede ser universal, particular. Pero tanto el universal como el particular, el cual es conocido como existencial, también se dividen en dos, en afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. El universal afirmativo más representativo es el todos, el famoso todos son. Es el universal afirmativo más representativo. El universal negativo representativo es el ningún
ningún es. El universal afirmativo, todos son. El negativo, ningún es. Ahora un detalle, no vayas a pensar que porque dice negativo está negando. No. Negativos implica que es una expresión que expresa algo que es negativo, pero no que está negando. Cuidado. Entonces, afirmativo, todos son. Negativo, ningún es. Ambos universales. Ambos. Aquí habla del universo, aquí también habla del universo. En cambio, en existencial o particular, también son dos. Afirmativo, negativo. Acá habla de sus partes. Particular. Existencial, existe al menos uno. Particular, habla de las partes. Afirmativo, algunos son. Afirmativo, algunos son. Negativo, algunos no son. Y esta es la segunda función del no. Mira, este no hace que él sea existencial negativo o particular negativo. Porque si no estaría este no, se convierte en afirmativo. Pero al poner el no, se hace negativo. Ojo, que no implica que está negando. Simplemente este no le da calidad negativa. Entonces la primera función del no es que actúa como complemento. ¿Cuándo el no es complemento? Cuando está inmediatamente antes de la clase. Ahí es complemento. Pero ¿cuándo no es calidad negativa? Cuando es un particular y el no está antes del verbo. Si es un particular y el no está antes del verbo, ¿qué verbo? Lo que pasa es que hay dos formas de expresar el verbo. Los famosos verbos ser o estar. El es y el son pertenecen a la familia de los verbos ser o estar. Entonces, si el no está antes del verbo y este es particular, le da calidad negativa. Entonces, la función del no acá es darle una calidad negativa. Entonces, afirmativo, algunos no son. Afirmativo, algunos son. Negativo, algunos no son. Ese es el afirmativo y el negativo. ¿Correcto? No te olvides que el es y el son los verbos ser o estar. Entonces, dos funciones del no. Si está antes de la clase, complemento. Si está antes del verbo y es particular, calidad negativa. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las proposiciones categóricas. Mira, una proposición categórica, por ejemplo, todos los S son P. Todos los S son P. Pero ¿sabías tú que el todos puede ser también cada uno? O sea, cada uno de los S son P. O puedo decir cualquier S es P. O simplemente los S son P. Profe, o sea, el todos puede ser reemplazado por cualquiera de estas expresiones o por todo aquel que exprese del universo de manera afirmativa. El ningún S es P, ya sabemos que es un universal negativo. En vez del ningún puedo decir no existe S que sea P. Puede ser nadie de los S es P, o puedo decir no hay S que sea P. En cualquiera significa ningún, que es un universal negativo. Otra proposición categórica, algunos S son P. En vez de algunos, podemos decir varios S son P, pocos S son P, la mayoría de S es P, gran parte de S es P, al menos un S es P, muchos S son P. Cualquiera de ellos representa algunos. Cuarto, algunos S no son P. Obviamente el algunos puede ser reemplazado por él. Varios S no son P, pocos S no son P, la mayoría de S no es P. Lo puedo cambiar. Pero lo que quiero que entiendas es que hay 4 proposiciones categóricas. En base a esas 4 se mueve todo este tema. En base a estas 4 proposiciones se mueve este tema. Ahora déjame decirte algo. Estas proposiciones se pueden graficar. Por eso vamos a ver ahora la gráfica de proposiciones. Para graficar proposiciones
se debe tener en cuenta. ¿Qué cosa debo tener en cuenta? Lo siguiente. Cuando tú agarras y dibujas y sombreas, es porque estás seguro que no existe elementos. Cuando tú graficas y te das cuenta que en esta zona no hay elementos, lo que tienes que hacer es sombrear. Porque cuando tú sombreas, estás diciendo que no existe elementos. Profe, pero ¿cuándo puedo decir que no existe? ¿Sabes cuándo decimos que no existe? Cuando está contradiciendo a la proposición. Cuando una determinada zona contradice a la proposición, no debe existir. O sea, no existe cuando está contradiciendo a la proposición. Y si esa zona contradice a la proposición, no debe existir. Entonces lo que debo hacer es sombrear. O sea, sombreo cuando no existe elementos. Cuando estoy seguro de que no hay elementos. ¿Y cuándo pongo X? Pongo X cuando estoy seguro que sí existe elementos. Pongo X cuando estoy completamente seguro que ahí tiene que existir elementos. Entonces, no existe elementos cuando está contradiciendo a la proposición. Si esa determinada zona contradice a la proposición, no existe elementos. Lo tienes que sombrear porque está contradiciendo. Y pongo X cuando estoy seguro que tiene que haber elementos. Te cuento, ambos se niegan. ¿Por qué? Porque si acá dice que no existe elementos y acá dice que sí existe elementos, ambos se niegan mutuamente. O sea, el sombreadito se niega con el X con el sombreadito, porque él dice que no existe y él dice que sí existe. Por lo tanto, ambos se niegan. Ahora, cuando el gráfico queda así, es porque te falta información. No sabes si existe o no existe. Aquí puede existir, como también no puede existir. Puede que haya o puede que no haya. Falta información. Ahora te doy una noticia. ¿De cuál de estos tres puedo sacar conclusiones? Yo puedo sacar conclusión de él porque sé que no hay. Yo puedo sacar conclusión de él porque sé que sí hay. Pero de él nunca puedo sacar conclusión porque falta información. ¿Me dejo entender? Chévere.